Muy buenos días, queridos hermanos, los saludo en la paz del Señor y a petición de algunos hermanos que me han escrito, quisiera que revisemos cómo está el audio para la transmisión en YouTube, a fin de que puedan recibir también con un suficiente volumen y puedan escuchar, o en caso contrario tendré que levantar la voz. Ha terminado el tiempo de la alabanza y empieza el tiempo de la adoración. Y lo haremos ahora con la lectura de la palabra del Señor. Buen día. La lectura para el día de hoy es Salmos 16, del 7 al 11. La palabra dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró mi corazón tanto, y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Hay un cuento muy conocido, un cuento infantil, que es el de la Blancanieves y los 7 enanos. Conocen ustedes eso, ¿no es cierto? Y sin embargo, otro escritor decidió escribir una obra que trata del mismo tema, pero desde el punto de vista de la bruja. Así que no es otro cuento, es el mismo, pero con otra versión. Y entonces el apóstol Pablo hasta ahora ha dedicado su tiempo a tocar varios temas que estaban relacionados con los problemas de la iglesia de Corinto. Y ahora aborda un tema doctrinal básico: el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Pues porque la iglesia siempre está afectada por diferentes versiones que le dan los comentaristas a la doctrina de Cristo. Algunos la han ablandado, algunos la han endurecido a tal extremo que no la hacen aceptable, y algunos se han rebajado en su conocimiento inicial. Ayer en un acto cultural tuve la oportunidad de encontrarme con un hijo espiritual mío, al cual amo profundamente. Y me encantó verlo tan firme en la palabra del Señor, me encantó verlo aún perseverando en la obra, me encantó por la confianza y la fe que él tiene, pero sobre todo por la dependencia que muestra en el Señor. Ha pasado mucho tiempo desde que nos hemos separado, pero me dio gusto volver a verlo y con las ideas frescas y con un sentido de responsabilidad hacia la iglesia. Así que es tu responsabilidad, iglesia, contrastar tu vida con este mensaje del Evangelio que vas a escuchar hoy. Porque hoy la prédica titula La verdad del Evangelio y tiene 3 puntos: un Evangelio que salva, el tema central del Evangelio y los testigos del Evangelio en la resurrección. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo, para que no se deje engañar con las falsas doctrinas, ni como dice el apóstol Pablo, con los cuentos de viejas. Señor, queremos esta mañana abrir tu Biblia y entender el mensaje inicial, el mensaje que tú trajiste, el de poder entender, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, que necesitamos, Señor, que tú nos guíes en esta vida, pero debemos creer en ti y en el sacrificio perfecto que hizo tu Hijo Jesucristo. Queremos esta mañana, Señor, que tú nos guíes a través de tu palabra a contrastar nuestra vida y ver si verdaderamente estamos viviendo el verdadero Evangelio o si solamente estamos en una religiosidad peligrosa. Te damos gracias, Señor, por la predicación de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1, un evangelio que salva, y dice 1 Corintios
15, del 1 al 2. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Bueno, Pablo está aclarando que el evangelio que él les ha predicado es capaz de salvar sus almas, si es que permanecen creyendo en la obra de la cruz. El evangelio es el mensaje central de la fe cristiana. Es la buena noticia de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Y el apóstol afirma que ha predicado el verdadero evangelio a los corintios y que ellos lo han recibido, y yo me imagino que él ha debido estar pensando que en algunos casos, tal vez muchos, han perseverado. Esto te pide reflexionar a ti hoy sobre el significado del evangelio en tu vida y tu responsabilidad personal de perseverar en él. El término evangelio significa buena noticia, y en la Biblia se refiere al mensaje de la salvación a través de la obra redentora y el sacrificio en la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo. El evangelio enseña básicamente que todos los hombres somos pecadores, que estamos separados de Dios, que somos enemigos de Él. Es más, no nos interesa naturalmente tener una relación con Dios, que estamos contentos con la clase de vida que tenemos. Eso es lo que dice de la humanidad en general. Y él habla de su obra, por su gracia, porque a él le complació hacerlo, no porque haya merecimiento de nadie, sino porque tomó la iniciativa Dios de cuidar su creación y envió a su Hijo Jesucristo para que a través de un sacrificio personal de Él podamos ser salvos. Y esa misma condición de salvos nos permite tener una reconciliación con Dios. Todo esto no podemos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Nadie en este mundo puede hacer una reconciliación con Dios, puede reconocer su pecado y puede querer abrir una comunión con Dios si es que el Evangelio no ha permeado las fibras más íntimas del ser humano. Por lo tanto, debes pensar en todas aquellas personas a las cuales tú les has pedido que oren, les has pedido que confíen, les has pedido que hagan algún esfuerzo porque su vida tenga un mejor sentido y no pasa nada. No es posible mientras no escuchen el verdadero evangelio. ¿Y qué más dice? Y que lo retengan, lo reciban, lo acepten y perseveren, que estén firmes en Él. ¿Para qué? Para que adquieran la salvación que solamente el Señor Jesús puede traer. El Evangelio de Lucas lo refiere en el capítulo 24, versos 46 al 47, y les dijo, está hablando Jesús, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando alguien me comentó acerca de Jerusalén y le dijo, ¿cómo se podría ahora entender? Me dice, tú Jerusalén es tu casa. Por lo tanto,
la predicación del Evangelio debería empezar, ¿dónde? En tu casa. Claro, hay muchos que afanosamente y muy voluntariosamente salen a las calles, arman campañas, asisten a lugares donde están predicando el Evangelio, pero han descuidado el lugar donde más deberían estar cuidando. No solamente decirles el Evangelio es esto, sino que una vez que lo han predicado, con su vida reflejen la existencia real del Evangelio. Y además vean que todos aquellos de su familia que dijeron que sí, que aceptaban, que creen, que de repente asisten a la iglesia, estén viviendo lo que el Evangelio declara. Que al haber una reconciliación con Dios, de haber sido enemigo de Dios y ahora soy su amigo, pues mi vida ha cambiado. No puedo yo seguir viviendo la misma condición de vida que cuando era pecador, que cuando me agradaba pecar, que cuando me gustaba lastimar a la gente, que cuando era feliz haciendo daño, o que no me importaba para nada la relación con los demás, y yo tenía egoístamente mi propia vida. Por lo tanto, al empezar en Jerusalén y al asegurarte tú que los tuyos han escuchado, han entendido, han comprendido, han asimilado, pero además lo viven, entonces puedes salir de ahí hacia todas las naciones. El apóstol estaba consciente del poder del Evangelio para la salvación, pero él lo tenía claro, que nadie iba a poder creer en eso mismo que él creía, si es que no había quien se los predicara. Y dice en Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Esto nos muestra dos cosas importantes. Está predicando el mensaje del Evangelio, no otra cosa, no les está dando palabras de ánimo, no les pone esperanzas por ahí de repente que no van a alcanzar, y les predica el verdadero Evangelio. Y además lo hace en toda su magnitud, enseñando todo. No solamente lo que parece más aceptable, no solamente lo que parece que es mejor y en ese momento le puede servir, sino empieza tu mensaje del Evangelio diciendo: tú eres un hombre perdido y necesitas arrepentirte de tu pecado, estás arrancando mal. Si tú dices, tú eres un hombre que está pasando por problemas y necesitas salir de ellos, ven a Cristo, le estás mostrando solamente la punta del iceberg. Porque todos vamos a ir, porque todos queremos salir de nuestros problemas, todos queremos ser sanos, todos queremos dejar de tener dificultades, todos quisiéramos tener bonanza en nuestra vida, en todo nivel. Pero no se trata de eso el Evangelio. El Evangelio se trata de un arrepentimiento real de tu vida, que entiendas que tú no puedes hacer nada a tu favor, que solamente es el sacrificio perfecto de Cristo, el cual abrió el camino para que tú puedas ir en pos de una comunión perfecta con el Señor. El Evangelio que recibieron los corintios demandaba que perseveraran en él. No se trata simplemente de una tarde emotiva. Se arma el almuerzo del próximo domingo, lo volvemos evangelístico y hacemos que traigan algunos amigos y parientes y de pronto les predicamos, les animamos, les hacemos llorar un poco y decimos: ¿quién quiere levantar la mano y venir hacia aquí? Y todos van a venir. De paso vamos a darle postre a todo aquel que venga y entonces vendrán hasta los que están convertidos. Y ese es un acto emotivo. ¿Me ha pasado? Pues muchas veces he visto personas que han ido, han llorado, se han arrodillado ahí y supuestamente habían recibido al Señor Jesús en su corazón, pero su vida seguía siendo la misma, no había transformado nada. Pues no hay la aceptación del Evangelio. Simplemente ha habido un acto emotivo, bonito, singular. ¿Cuántas veces hemos asistido a campamentos
con jóvenes, con niños, en el que les han metido miedo. Y de pronto han dicho, bueno, va a haber bautismo más tarde, ahí en el río. Y estaban en fila los jóvenes bautizándose, sin tener una idea clara. ¿Cómo no voy a recordar la experiencia de cuando estaba en el seminario? Un pastor que ya tenía 15 años de predicación y de estar guiando a una iglesia. En un campamento, él dio un testimonio al final y dijo, hoy, queridos pastores, acabo de entender el Evangelio y me he convertido. 15 años predicando, enseñando en una iglesia. El Señor estaba usando su vida, pero él mismo no era transformado. Él mismo no había entendido el Evangelio. En esas mismas reuniones de jóvenes, ¿cuántos han después de tiempo reconocido? Sí, yo iba a la iglesia, estaba feliz ahí, compartía de todo. Es más, en algún caso enseñaba en la escuela dominical, pero nunca había entendido el Evangelio. Hasta que escuché a otro predicador y entonces sí comprendí lo que realmente Dios había hecho en mi vida. Así es que tú tienes la oportunidad hoy de ver si tu vida sigue siendo la misma de hace no sé cuánto tiempo que dices haber recibido al Señor, para ver cómo estás hoy, para ver si verdad y efectivamente ha habido cambios en él. La fe en Cristo no es solo creer, sino tener una actitud constante de confianza y obediencia. Confío y hago. Entiendo, confío y hago. Acepto, confío y hago. Porque si tú solamente confías y dices, sí, el Señor va a hacer, pero no haces lo que hay que hacer, pues está a la mitad. Un cristiano tiene la ventaja de que puede perseverar en la fe. Nadie está libre de dificultades, problemas e inclusive tentaciones. Pero un cristiano perseverar en la fe, ¿por qué? Porque tiene al Espíritu Santo en sí mismo, viviendo en él. Y por lo tanto es la única condición que les permite poder superar esas pequeñas cosas que este mundo nos ha puesto a nosotros como elemento y argumento para atraer a las personas hacia él. Y es el diablo que está gobernando en este momento, que hace que todos pensemos primero en salir de nuestras dificultades para después servir en la iglesia. Primero solucionaré mis problemas y luego voy a ir a la iglesia más seguido. Primero atenderé mis asuntos y luego recién me voy a entregar a una vida cristiana de verdad. Pues van a aparecer siempre cosas que te distraigan, cosas que te atraen para hacer lo que no te conviene. Y entonces, pues vas a perder el hilo de tu crecimiento espiritual y nunca vas a poder comparar, porque la comparación que vas a hacer es cómo estoy ahorita y cómo estaba antes, y estás igual. Pero nada te va a motivar a querer cambiar. El Evangelio se aplica a tu vida solo cuando tienes obediencia y sumisión a Dios, y es decir, a todo lo que Él dice. Pero esto es solamente a través de la fe en Jesucristo. Por eso entonces, ¿qué debería pasar en tu vida hoy? Deberías buscar conocer más sobre Jesús, crecer en la fe y luego, posteriormente, compartir el Evangelio con otros. Hay un mensaje sumamente alentador en Apocalipsis 14, 6 al 7. Y dice, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo en el que el juicio ya está abierto y todos nos vamos a presentar sin duda
No hay alguien que diga, no, yo soy salvo hace 40 años, así que por lo tanto ya pasé, estoy eximido. Vas a dar cuentas de todo lo que hagas, de todo lo que dices, de todo lo que piensas, de todo lo que no haces, no dices y no piensas. El Evangelio te enseña a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo y aceptar a todos con sus defectos. Cuando tú vives el verdadero Evangelio, entonces puedes entender que aquellas personas que te han causado daño, que te han estorbado, que de alguna manera han dificultado tu vida, que por alguna razón han sido la causa de tu pena, tristeza o dolor, son merecedoras, no por sus méritos, sino por el sacrificio de Cristo, de que tú les perdones, que aceptes que son así, que no hay otra condición. Si tú esperas que vengan y te pidan perdón y te digan que sí, que se equivocaron, pues puedes esperar la eternidad, no lo van a hacer. Pero tu obligación es perdonar, aceptar que son así y perdonar a todos y en todo momento. Y no esperes que sean grandes eventos, cosas que han hecho triste y miserable tu vida, sino pequeñas cosas. ¿Alguien te falla en algo chico? Perdónale inmediatamente. ¿Alguien no ha podido cumplir una promesa que te hizo? Perdónalo inmediatamente. No cargues tú con ese muerto. No sigas tú llevando algo que no te corresponde. El Señor te ha perdonado algo que era extremadamente grande, era tu vida pecaminosa, entregada completamente al mundo y a tu carne. Y sin embargo, Él te ha perdonado y te sigue perdonando a pesar de que tú sigues fallando. Pues ahora tú puedes hacer exactamente lo mismo. Hay algunos que pueden creer que no son lo suficientemente buenos para ser salvados. Hay otros que se creen tan buenos que dicen, yo, ¿qué si estoy al punto de ser salvado nomás? Hay algunos que dicen que yo creo que Dios ama a todos, por lo tanto, todos de cajón vamos a estar adentro. Otros pueden dudar de la autenticidad de la Biblia. No, pues es un libro escrito por hombres. O hasta de repente el testimonio propio de la iglesia puede ser motivo de duda. ¿Cómo pueden ser cristianos si mira siguen haciendo lo mismo que hacían antes? Esa persona dice ser cristiana y tiene un comportamiento pero peor que cualquiera de nosotros. Por eso es necesario buscar esas respuestas a todas esas dudas a través del estudio de la Biblia, de la oración, de las charlas con líderes o amigos cristianos y obviamente la asistencia a seminarios, estudios bíblicos, donde tú puedas aclarar expresamente por qué y para qué suceden las cosas, cómo y hasta qué grado puedo yo aceptar a las personas en lo que son. Si tú dijeras, hay alguien que no merece el perdón, pues ese sería yo. Si tú crees que hay alguien que no merece hacer un esfuerzo por perdonarlo, aceptarlo y quererlo, ese sería yo. Pablo explica el proceso de cómo el Evangelio actúa en la vida de los hombres. Así es que, iglesia, presta atención a todo el mensaje para poder contrastar tu vida con lo que dice el Señor. ¿Qué dice Pablo? Primero, recibes. Luego, perseveras. ¿En qué? En las enseñanzas que te llevan a creer en la obra de Jesús. Y luego, practicas. Pero no por algunas veces o solamente los domingos cuando vienes al culto, por el resto de tu vida, hasta cuando duermes. El gran detalle es que si no es así contigo y hoy te das cuenta de que no está siendo claramente en tu vida tan real como Pablo lo pide,
el mismo Pablo te pone el mensaje. Es probable que hayas creído en vano. Es probable, dice Pablo, que todo lo que tú has dicho, has vivido, todo lo que tú estás ahorita afirmando, es muy probable que haya sido en vano. Y por lo tanto, no eres salvo, no eres cristiano. Primer detalle para tomar en cuenta es que para que uno pueda recibirlo, debe haber alguien que lo predique. Esa es la manera en que llega el mensaje a todos. No hay otra forma. Y dice en Romanos 10, 13 al 15, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Jesús, antes de ascender a los cielos, delegó la misión de predicar el Evangelio a sus discípulos. Pues ese es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a todos los hombres. Y lo dice en Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Es decir, que no hay más que dos opciones. O las personas creen o no creen. No hay como que he creído a medias y estoy viviendo una vida más o menos parecida al Evangelio, estoy llevando unas enseñanzas que se parecen a lo que dice la Biblia. No hay eso, hay o haces o no lo haces, eres o no eres. Así es que, partiendo del mensaje de Jesús, tu responsabilidad es dar testimonio del Evangelio a todos. Y Dios es el que produce los frutos para la salvación. Yo puedo decirte que la forma en la que vives el Evangelio, o sea, la forma en la que tu vida diaria se desarrolla, va a ser atractivo o repulsivo para otros. En algunos casos, cuando yo empezaba mi vida cristiana, decir soy cristiano, asisto a una iglesia, era motivo de regocijo para mí. Porque decían, ciertamente este hombre ha cambiado su vida. Antes de ser el jefe de los villanos, ahora ya no lo es. Pero hay periodos en mi vida en los cuales decir que soy cristiano puede causar más perjuicio para otras personas que beneficio. Porque si uno ve mi ejemplo y dice, así nomás es un cristiano, entonces, fácil ser cristiano. Igual sigues diciendo malas palabras, igual sigues enojándote con todos, igual sigues llevando una vida desordenada, igual no cumples tus compromisos, igual no haces lo que corresponde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos hacemos lo mismo. Y decir soy cristiano, en una oficina, en un club, en un grupo de amigos, y no haber recibido el cambio y transformación de tu vida, y estar perseverando en las Escrituras, pues definitivamente no te va a dar la cualidad de poder decir, vamos, ¿por qué no vienes y escuchas el Evangelio? Porque Él te dirá, ¿para qué? Si estoy igual que tú. Había que predicar el Evangelio todos los días, sí, y la iglesia primitiva era consciente de esto y estaba aprovechando toda oportunidad para dar a conocer el mensaje. Y entonces el resultado, ¿qué era? Que el Señor aumentaba el número de miembros a su familia. En Hechos 2, 46 al 47 dice, día tras día
continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Quiere decir que esta gente tenía un buen testimonio para con los que no conocían al Señor. Y entonces sí podrían decir, caramba, esta clase de vida es diferente. ¿Cuáles serán sus beneficios? No solamente era gente que dice, no, ahora ya no bebo porque mi religión no me lo permite. Era un cambio de actitud de vida. Pero no solamente era un cambio de actitud de vida, porque hay gente que cambia de actitud y solamente se convierte de mala en más mala todavía. Sino, era un cambio de actitud que atraía a los demás, hallaban el favor con todo el pueblo. Si entraban un par de cristianos a la taberna, decían, bien, qué bueno que han venido los cristianos. Quería justo hablar con ellos de algo que me gustaría que me aclaren. Y el Señor dice, añadían cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Cómo vas a lograr que la congregación tenga nuevas personas llegando, nuevos miembros de la iglesia? Vas a decir, es su obra del Señor, Él que la haga. Bien, Él la va a hacer, pero te ha dicho, tú tienes que predicar. Y predicar no solamente significa salir con un megáfono a la calle y empezar a gritar para despertar a los vecinos temprano o a incomodarlos, sino que tu vida debe demostrar ese cambio real que ha hecho la presencia de Dios en ti. Si no, de ninguna manera alguien podría decir que eso es aceptable para ellos, ¿cierto? Yo he dejado de ir al estadio, ¿ya? Y lo voy a confesar. ¿Por qué? Porque yo me proyecto en lo que hacen los jugadores, y no porque lo haga bien, sino porque yo creo que yo podría hacerlo mejor. Y cuando hacen algo malo, entonces me compro patitas. Pero no para comer, sino para tirarles los huesos a los que están ahí cerca, ¿sí? Entonces por eso ya no voy al estadio. Porque sé que después voy a vociferar y voy a gritar y nada raro que va a haber un hermano de la iglesia. ¡Ah! El pastor está predicando en la gradería. No voy al estadio. Pero veo fútbol y ya no reniego. Ya me contengo. Estoy siendo transformado en mis más profundas debilidades. Y algún momento habrá en que ya no pecaré en esa área. Habrá algún momento en que pensaré que va a ser de edificación el que yo muestre un cambio en mi vida. ¿Es necesario que tú prediques para que se incorporen más miembros a la iglesia? Por supuesto, pero debes perseverar en el Evangelio. Y va a pasar eso en tu vida solamente ¿cuándo? Cuando estudies las Escrituras, cuando medites en las enseñanzas. Y cuando escuchas prédicas o asistes principalmente a iglesias donde se enseña la verdad del Evangelio. Porque hay infinidad, inacabable número de prédicas que puedes tú escuchar que de pronto te hacen llorar porque han tocado una fibra íntima de ti. Pero nunca te han hablado del Evangelio, pero nunca te han hablado de una relación con Cristo, pero jamás te han dicho que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y entonces sales emocionada, llorando, lloras juntamente con el predicador o la predicadora, y tu vida no ha recibido ningún beneficio. Solamente vas a predicar el Evangelio con tu vida, si lo practicas diariamente. ¿Qué vas a practicar? Lo que aprendes, eso que tú has escuchado en la iglesia. Cuando fortaleces tu fe, ¿cómo?
leyendo las Escrituras. Y cuando compartes el Evangelio, ayudando a otros a ser salvos. Pero dice Pablo, hay una seria dificultad. Puedes creer en vano. Creer que el Evangelio, en el Evangelio sin ninguna convicción, sin una comprensión exacta de su significado. De repente has creído producto de la emoción o de la presión. A veces tenemos presiones por sanar, por curar, por mejorar, y entonces escuchamos y dices, eso es, ahora sí, y es solamente una emoción. Se arregla tu situación y ya no queda nada de lo que habías escuchado. Entonces Pablo dice, creer de ese modo es insuficiente para ser salvo. Puede ser que asistas a una iglesia y nos encanta que lo hagas. Pero si tú verdaderamente ya te has convencido, yo ya soy salvo y ya no necesito escuchar el mensaje de salvación. Ya no necesito volver a entender que Cristo murió por mí y yo no podía hacer nada por mí mismo. Entonces dices, va a predicar el Evangelio, apago mi chip de atención y ese día solamente estoy presente en cuerpo. Mi alma ya está almorzando afuera. Y la iglesia está sufriendo de un mal implantado por el enemigo de Dios. Es que están creyendo que el cristianismo consiste en asistir al culto el domingo, bueno, mejor si es por internet, o de repente en los ratos libres. Creer que con dar una ofrenda, pero una ofrenda según el perverso corazón que tienen, y no por agradecimiento a Dios, por su perfecta provisión, eso es suficiente. Cuando me decía un pastor amigo, decía, les recomiendo, van a dar la ofrenda, pongan en su corazón primero, abrir la billetera, no el monedero. Yo digo que cada uno debe dar según cree que el Señor le está proveyendo. Si cree que le está proveyendo poco, den poco. Si alguien cree que el Señor le está proveyendo mucho o lo suficiente, den lo suficiente. No basta con pasar, no basta con hacerse ver, es lo que el Señor recibe de tus manos y lo que Él ve, porque está en tu corazón. Hay mucha gente que está convencida de que es cristiano simplemente porque asiste cuando puede a los cultos de la iglesia o a los estudios bíblicos de la semana. Si no se presenta nada más grave, entonces puedo ir al estudio. Y estoy ahí y a veces como perdido. Ni entiendo de qué se está hablando. Pero eso sí, creen que el cristianismo está ha salido un mensaje en el grupo de la iglesia, meteré mi cuchara, y comentan algo. Y eso creen que es el cristianismo. Piensan que es vivir de acuerdo a los parámetros del mundo, donde las necesidades, las aflicciones, las dudas, los temores mandan. Podría preguntar ahorita, ¿quiénes están preocupados porque el dólar suba al doble? Y de repente se van a levantar la mano todos y nos vamos a tener que cerrar el culto. ¿Quiénes están preocupados porque mañana sea lunes? Recuerdo que había un amigo abogado que decía, yo he ansiado trabajar en un banco y se me dio la oportunidad. Tomé algunos diplomados de derecho bancario y se me dio la oportunidad. Pasó un año y no deseaba que el lunes viniera nunca más, porque empezaba mi tormento. Soñaba con el sábado y el domingo que podía estar en mi casa libre de la presión del banco. Y era solamente un empleado, abogado,
del banco. Así que, de repente alguien está pensando que el vivir el cristianismo solamente es porque a destellos aparece como foquito de Navidad algunos momentos interesantes y bonitos. Pero si hoy tienes dudas y tienes temores y tienes cosas que te están afligiendo, pues debes volver a la Escritura y ver qué dice el Señor. Y si de repente alguna de las promesas que tú has visto la has pasado de largo, la has olvidado, ya se ha cumplido en tu vida, pero ni siquiera la tomas en cuenta. Es por eso que hay tanta depresión, tanta amargura, tanta frustración, tanta duda, desencanto, tanta pérdida de fe y tanto comportamiento mundano en la iglesia. Eso es vivir un falso evangelio, un engaño religioso, un esfuerzo humano por agradar a Dios, pero para conseguir favores inmerecidos. Es necesario regresar a las raíces de la fe, volver a estudiar las bases del evangelio. ¿Y para qué? Para que no sigas engañado y para que no afectes a otras vidas de personas que te ven y tú les estás dando un testimonio perverso. Esto no es solo crucial para tu propia salvación, sino también es para compartir la noticia, la buena noticia, con otros en el mundo. Y dice Lucas 9, verso 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Tú crees que no puedes llevar sanidad? ¿Tú crees que tú no vas a poder llevar palabras que den nueva vitalidad a una persona? Probablemente no le sane del resfrío que tiene. Tal vez en ese caso funciona mejor el mentizán, pero puedes sanar un corazón, un espíritu que está enfermo, abatido, un espíritu que ha perdido la esperanza, un espíritu que está ansiando volver a escuchar la voz de Dios. Nosotros como iglesia deberíamos dar gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque Él nos da la oportunidad de hacerlo. Punto número 2, el tema central del Evangelio. En 1 Corintios 15, versos 3 y 4 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Desde el principio el Evangelio ha tenido un tema principal, el cual Pablo ha conocido desde que se convirtió. El mensaje central es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero esto no es simplemente una obra que se le ha ocurrido a Dios en el tiempo en el que iba a enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Pues esto ya estaba anunciado desde el Génesis, es decir, desde el inicio. Ahí se estaba anunciando la obra redentora de Cristo y se sabía de la enemistad entre Satanás y el Mesías. Quiere decir que no se puede ser amigo de ambos a la vez. No se puede una vez estar con el mal y después estar con el Señor. No se puede estar viviendo dependiente del demonio y luego querer depender del Señor Jesús. Lo dice el relato de Génesis 3, verso 15. Pondré enemistad, le está diciendo a la serpiente, que en realidad es el diablo, entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Es decir, entre todo lo que descienda del diablo y todo lo que descienda de la mujer, va a haber combate, va a haber enemistad. Ahora, muchos que nacieron de una mujer, pues se han convertido al demonio, a sus huestes, y por lo tanto tienen, pues, enemistad con la iglesia. Y luego le dice el Señor, y
Él, el Señor Jesús, te herirá en la cabeza. Será una herida mortal. Y tú lo herirás en el talón. Le harás una herida superficial. Y por eso hay victoria del Señor Jesús, ¿no es cierto?, en la cruz. Porque cuando el diablo creyó que lo había derrotado al lograr su muerte, lo único que hizo él es que se cumplan las Escrituras. Había organizado tan bien al Sanedrín, había puesto al pueblo en su contra, había dado todo su esfuerzo para lograr que Cristo sea crucificado, y sin embargo lo único que logró es su propia derrota. El profeta Isaías también dijo cómo el Mesías iba a ser martirizado por nuestras rebeliones y pecados. En Isaías 53, verso del 1 al 10, un texto bastante largo, pero que te va a conmover, como me conmueve a mí cada vez que lo leo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El miércoles, en el estudio bíblico, vimos con detalle en un pasaje de la Escritura, porque estábamos estudiando el gozo, que el Señor Jesús fue a la cruz con gozo. ¿Tú irías a hacer un sacrificio por alguien? ¿Te levantarías en la noche con gozo? ¿Atenderías una llamada inoportuna con gozo? ¿Podrías pensar en alguien que está enfermo y que no puedes ir a visitarlo, que deberías estar orando por él con gozo? El Señor Jesús fue a la cruz con gozo por tu vida, por la mía. Y en los Salmos se aseguraba que después de muerto el Padre no dejaría que Cristo sufriría corrupción de carne, así que lo resucitó al tercer día. Y dice el Salmo 16, versos 9 al 10, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción.
todo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento exactamente igual como se debería desarrollar a partir de la llegada del Señor Jesús. Y este es el mensaje que predica la Iglesia, para quienes lo escuchen, se arrepientan de su pecado y sean salvos por fe. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que todo esto pasó porque era necesario para que se cumplan las Escrituras y que se predicara el Evangelio de arrepentimiento de pecados a los que crean en Cristo. Y lo refleja el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 al 47. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde tu casa. Cada vez que tú ves que en tu familia hay actitudes no cristianas, hay un comportamiento no digno de una vida viviendo el Evangelio, ¿qué deberías hacer? Pedirle que se arrepienta. Pero arrepentimiento no significa simplemente decir: lo siento, qué macana, qué pena, ay, qué dolor, qué triste. Es que realmente sientas que eso ha ofendido a Dios, a ese ser que ha puesto su vida por ti con gozo, y que nunca más lo hagas. El arrepentimiento no significa simplemente confesar un pecado para volver a prepararte a la siguiente etapa, donde vas a volver a pecar de lo mismo. No hay evangelio sin arrepentimiento. Es decir, que si tú ves que alguien en tu Jerusalén, en tu casa, hay alguien que no se arrepiente, debes predicarle el evangelio. Si ves a alguien en tu casa que dice que se arrepiente, pero sigue en su actitud, debes predicarle el evangelio. Desde el principio fue fiel la Iglesia a ese mandato de predicar la muerte y resurrección de Cristo. En Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta es una frase de Pedro. Y Pablo también se dedicó a transmitir este mensaje. Y lo dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es un recordatorio constante de la promesa del amor de Dios por la humanidad, por su misericordia y por su gracia. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto para recordarles la importancia de creer en la resurrección de Jesucristo. Y Pablo hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Salvador que vendría a redimir a la humanidad de su pecado. La salvación no llegó por casualidad, sino como resultado del amor incondicional de Dios y su plan divino para la humanidad. Quiere decir que si tú predicas el Evangelio, puedes lograr que la gente se salve. Entonces, cuando tienes en tu casa a alguien que no se arrepiente y sigue perseverando, no en las Escrituras, sino en su pecado, y tú le predicas el Evangelio, ¿qué es lo que puedes tener? Pues dudas de que él vaya a pasar la eternidad contigo. Pese a que te acompaña a la iglesia, te trae, te lleva y está contigo y lee y oran a la hora de comer. Es probable que tú, viéndolo al lado tuyo, en algún momento pienses, si no hay arrepentimiento en tu vida, es probable que tú pases la eternidad en el infierno. ¿No has entendido el Evangelio? Estás viviendo
como hijo de Satanás. La muerte de Jesús no fue un accidente, un sacrificio voluntario para toda la humanidad. En 2 Corintios 5, 14 al 15 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto está mostrando que hay evidentemente un cambio de actitud en ti. No puedes seguir siendo el mismo, viviendo antes para ti y ahora viviendo para Él. No puede ser lo mismo. Por eso la muerte de Cristo es importante considerar, porque fue Él el único camino para recibir el perdón de los pecados. Y como seres humanos nosotros hemos pecado siempre y en algún momento, pero a través del sacrificio de Cristo, si crees, tienes la certeza que tu pecado ha sido perdonado. Y que puedes tener una relación cercana con tu Creador. Yo solamente me acuerdo que en un estudio inicial del libro de Génesis en el seminario, alguien habló y dijo, ¿por qué Adán se escondió? Porque estaba con pecado, porque sabía que había pecado y que el Señor no sabía dónde estaba. Sí sabía dónde estaba, pero Él no quería que lo encontrara. Y eso es lo triste que pasa con algunos cristianos. Se esconden porque han pecado y no quieren arrepentirse de eso. Simple y llanamente se esconden. Y no quieren tener una comunión con Dios, una relación cercana con su Creador. No quieren esperar que Él los encuentre y los cuide. ¿Por qué? Ellos creen que recién ese momento Dios se dará cuenta de su pecado. Él lo sabe. Él sabe que has pecado. Él sabe cuánto has pecado. Y sabe cuánto pecarás todavía. Pero una relación cercana con Él te evita pecar. Una relación cercana es un regalo que tú no mereces, pero que lo recibes por gracia. Él quiere estar a tu lado. Y tú con tu pecado simplemente lo apartas. Te apartas tú. Como el hijo pródigo. Toma su pecado y huye. Hasta que se da cuenta que sin Él no es nada. Que sin Él su vida no tiene sentido. Que sin Él debería ese momento morir. Y sin embargo regresa. Y Él regresa para decir, yo quiero estar cuando sea en el lugar del último de los empleados. Y el Señor le otorga el lugar que no merece. Para vivir en una perfecta armonía con la voluntad del Señor. Recuerda que el sacrificio de Cristo y las profecías ya hablan de Él. Y eso te va a ayudar a mantener tu enfoque en Dios, en su obra, en su amor incondicional por ti. Porque has recibido una salvación sin merecerla. Así que aprende a perdonar a todos, así como Dios te ha perdonado tu pecado sin considerar la magnitud de este. Tú deberías entonces hacer lo mismo con los que te ofenden. ¿Qué hacer? Perdonar sin condiciones. Y lo que más te conviene a ti es que lo hagas en ese mismo momento, en ese mismo instante. No te guardes, ¿para qué vas a sufrir más? Siempre me causa risa, me parece jocoso, que después de haber vivido una invasión de ranas en Egipto, después de abrir la olla para querer comer el ají de fideo que había una rana.
que cuando quería echarse en su cama para acostarse, ahí había la mamá rana y sus hijitas ranas y el rano. No, la rana macho. Y ahí estaban, todos felices ocupando sus espacios, y abrían las artesas para sacar comida y habían ranas. Y estaban queriendo a algún lado y las ranas estaban caminando. Y dice, basta. Y el faraón le dice, ora por favor Moisés para que estas ranas regresen al río y ya no estén más aquí. ¿Cómo no? ¿Y qué le dice Moisés? ¿Cuándo quieres que ore? Y él, como muchos cristianos, dice, mañana. Si puedes perdonar hoy y liberarte hoy, ¿por qué quieres vivir una noche más con las ranas? ¿Por qué quieres vivir una noche más con pecado? ¿Por qué te agrada tu sufrimiento? El Señor Jesús sufrió por ti. Él ya llevó el castigo que te correspondía. ¿Por qué vas a seguir viviendo odiando, maldiciendo, sufriendo por la situación actual, dudando? El Señor ya sufrió por ti. Te toca a ti vivir en Él, confiando que Él tiene control de todo. Así es que trata de mantener una relación íntima, cercana con el Señor, como Jesús te lo ha enseñado. En Juan 15, 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Es decir, una intimidad absoluta. En el estudio del viernes, del jueves, para los que se están preparando para la renovación de votos, me encantó escuchar nuevamente esa aseveración. Nada puede hacer el esposo sin que afecte a la esposa. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Uno. Y eso es lo que el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, seamos uno, para que todo lo que beneficie lo recibas. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No puede haber más claridad en este mensaje, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, yo quiero vivir verdaderamente en intimidad con el Señor. Claro, pero tu pecado te aparta. Arrepiéntete de tu pecado. Déjalo para siempre. Abandónalo, nunca más lo vuelvas a tomar en cuenta. Este es el camino del amor, del perdón, del servicio a los demás. Recordar el sacrificio de Cristo y tratar de seguir su ejemplo. Eso te va a ayudar a vivir una vida significativa y plena. Siempre existen esas dudas, pero ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué se dice que su muerte fue necesaria para la salvación? Ya en el Antiguo Testamento Dios estableció que había una ley de expiación que requería la ofrenda de un sacrificio por los pecados del pueblo. Es decir, que debía morir alguien en vez del pecador. Ya estaba determinado para el pueblo de Dios. Es decir, que si yo pecaba, pues tenía que llevar a alguien en vez de mí que muera como yo debería haber muerto. Pero este sacrificio debía ser perfecto e inocente. Alguien que se sacrificaba no debería tener mancha alguna para estar en lugar de los pecadores. Por eso entonces no llevaban a su vecino, ¿no es cierto? He pecado ayer, entonces he traído a mi vecino en sacrificio. ¿Por qué? Porque su vecino también había pecado, entonces dice, los dos nos sacrificaremos y entraremos al sacrificio y sería una buena compensación. Entonces llevaban ¿qué? Un corderito, el más chiquitito, blanquito y bonito que hubiera.
que no tuviera falla ni defecto ni nada. Nosotros de una pequeña mascotita que tenemos estamos sufriendo la eternidad de pena. Imagínate llevar un animalito que no tiene nada que ver con tu lío y que lo veas morir. Yo pensaría que esa manera de ver sacrificándose a un ser inocente por tu culpa, podría hacer que el pueblo cambiara de actitud y dejara de pecar y dijera, no, nunca más voy a llevar un animalito inocente para que cargue mi culpa. ¿Qué creen ustedes? El pueblo decía, excelente, entonces como hay quien va a pagar, que vaya al chivo expiatorio. Correcto. Como hay alguien que va a sufrir en vez de mí, ahí está, yo feliz en mi pecado y que maten nomás todos los corderos que puedan. Ese es el corazón del hombre. Pero el corazón del cristiano dice, Cristo ya murió por mí. Ya no hay posibilidad de hacer otra vez otro sacrificio por mi culpa. Ya ese sacrificio fue suficiente. Yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar, yo tengo que arrepentirme. Y no esperar llevar permanentemente el sacrificio otra vez para que me perdone mis pecados. Ya fue perdonado. Pero eso no implica que yo voy a vivir una vida desordenada y una vida en pecado, sin arrepentimiento. Simplemente para que vean que en el Deuteronomio determina el tipo de sacrificio que había que llevar y dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa o abominable al Señor tu Dios. Esto hace referencia a una cosa bien clara. ¿Tú quieres ofrecerle algo a Dios? Digamos que quieres ofrecer tu vida, digamos que quieres ofrecer tu servicio, digamos que quieres ofrecer algo que a ti te compete. ¿Qué le vas a dar? Lo más lamentable, lo más inútil, lo que no te sirve, eso que está sobrando en tu casa y que nunca lo es. ¿Qué le vas a dar al Señor hoy? Porque Él te dice, perfecto, ¿quieres ver realmente que yo te he perdonado y tú quieres hacer un sacrificio para compensarlo? Perfecto, ¿qué me vas a dar? ¿Qué perfecta cosa me vas a presentar a mí? Y unos dicen, sí, yo voy a trabajar en la iglesia, voy a venir a barrer el piso. Y vas a venir obligado, vas a venir sin escoba, vas a venir, y no hay tanto ensucian, ¿qué les pasa pues? No sirve tu sacrificio. Te voy a hacer una vida cristiana como sacrificio, perfecto, y a la primera que te hacen renegar ya estás tirando la toalla. Te cansaste, nada, me aburriste, ahora te tiro un lapo más de paso, aparte de la toalla. En el Nuevo Testamento ya se afirma que Jesús es el Cordero de Dios y es el que quita el pecado del mundo. No hay otra opción de otro sacrificio. En Juan 1:29 relata, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte fue necesaria. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó sobre Él, en sus hombros, tus pecados y se convirtió en tu sacrificio, en tu sustituto. Y a través de su muerte, tú recibes la redención y el perdón de tus pecados. Y dice que después de 3 días en la tumba resucitó de entre los muertos. Esta resurrección es un evento milagroso, transformador, que prueba la divinidad de Jesucristo y su poder sobre la muerte. La resurrección de Cristo confirma la verdad del Evangelio y es la base de toda la fe cristiana. En 1 Corintios 15, 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación
y vana también la fe de ustedes. Algunas personas pueden dudar de la resurrección de Cristo por considerarla imposible o poco probable. Ya he escuchado un comentario, estaba en un estado catatónico. Simplemente le había venido una especie de lapsus a Dios. Desconectó la batería y luego se volvió a conectar. La resurrección es un evento histórico que fue presenciado por los discípulos y muchos otros testigos. La resurrección de Jesús ha sido explicada como un milagro divino que muestra el poder de Dios sobre la muerte. Y además la resurrección ha sido la fuente de esperanza y consuelo para los creyentes a lo largo de los siglos. La muerte y la resurrección de Jesús tienen muchas implicaciones para tu vida. Primero, te hace recuerdo de lo importante de confiar en Dios, en un ser que es capaz de resucitar un muerto. Alguien que tiene todo el control de todo y que Él puede conducir los planes de tu vida. A través de la muerte y la resurrección de Jesús tienes la certeza de que Él tiene control absolutamente de lo que viene adelante. Hay gente que se asusta porque los resultados, porque las cosas, la situación, que el dólar. Al Señor no se le ha pasado por alto eso. Así que puedes confiar en Dios, inclusive en los momentos más difíciles, pero aferrado a sus promesas. No te hagas ilusiones tú. No digas, sí, el Señor me ha dicho, y después estás esperando que se cumpla lo que tú mismo has creado en tu propio imaginario. Tiene que estar en la palabra de Dios. Tienes que poder encontrar un pasaje que apoye lo que tú piensas. De lo contrario, estarás viviendo una ilusión tuya. Sabemos que la Escritura refleja exactamente todo como tú deberías estar viendo. Y dice en Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien. Es decir, no algunas veces, algunas cosas, esta que me agrada, la siguiente que prefiero. Todas las cosas, todo lo que sucede en tu vida, todo lo que acontece, todas las dificultades que tienes, todo eso coopera para el bien tuyo. Si no logras asimilar esa idea, lo más lógico es que no estás viviendo el Evangelio. Porque ¿cuál será la voluntad de Dios? ¡Ay, qué tanta desgracia que me queda! Eso es porque no has entendido las Escrituras. Si vives esperando el cumplimiento de las promesas de Dios con paciencia, pues va a haber un mayor gozo al recibirlas en el tiempo correcto. Recuerdo que un pastor hizo una reminiscencia de su conversión y dijo, antes de ser convertido, había regresado a su casa a las 5 de la mañana y su hermano lo fue a buscar para ir a jugar. Y dijo, me he dormido, salió corriendo por temor a su hermano y volvió y le dijo a su esposa, vamos esta tarde a la iglesia. Claro, todos los varones dicen, estaba con la perseguidora, ¿no es cierto? Y claro, su cargo de conciencia, hasta la iglesia lo ha llevado. Creo que algunos vienen con cargo de conciencia, con una clase de perseguidora a veces aquí a la iglesia. Y bueno, este hombre escuchó el Evangelio y vio que sus hijos estaban felices en Oanza en la tarde del sábado. Y al día siguiente dijo, no, vamos a ir al culto. Y su mujer esa noche le dijo, ¿sabes qué? Si no hubiese pasado lo que pasó hoy, y le mostró, aquí estaban listas mis maletas, yo te abandonaba hoy. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nosotros somos los que no le creemos. Nosotros somos los que no nos aferramos a sus promesas.
Nosotros somos los que vivimos pensando que debería ser tal como hemos escrito nuestro futuro. En segundo lugar, la muerte y resurrección de Jesús habla de la importancia del perdón y la reconciliación. A través de su muerte, Jesús ha tomado encima de él tus pecados y te ha ofrecido perdón y restauración. Te perdona tus pecados y te restaura tu vida. Y como creyente, pues debes estar dispuesto a perdonar a los demás y además buscar la reconciliación. Y esto te permite vivir en paz y armonía con todos y con Dios. Recordando lo que dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Así que yo de mi lado voy a procurar siempre vivir en paz con todos. Hay algunos que no les gusta vivir en paz conmigo, lo siento. Pero yo, de mi lado, de mi parte, mi sacrificio, mi esfuerzo, voy a buscar estar en paz con todos. Por si acaso esto no implica, entonces le tengo que dar gusto en todo. Si esa es tu manera de entender la paz, bueno, vaya y sufra. La paz viene porque tú no generes conflicto. La paz viene porque tú no busques confrontación. Si ellos buscan confrontación, ellos son los que no están buscando la paz. Pero en cuanto dependa de ti, procura estar en paz con todos. Es que puedes mostrar a Cristo en tu vida, predicando, viviendo el Evangelio, y hasta puedes sufrir penalidades con gozo. Te pueden anular un gol, minuto 90, y puedes gozar. Yo hasta ahora me sigo acordando, y eso es una cosa que voy a seguir luchando, que en el último campeonato de la Eurocopa, un español hizo mano cuando estaban atacando los alemanes, que son mi equipo preferido, y no le cobraron penal. Y entonces cada vez que veo esa mano, porque hay varias de esas manos que ahora hay en el fútbol, igual que Cucurella, y ese ya lo tengo en la mira, ese no va a entrar al cielo, excepto se arrepienta, porque él dijo, no, mi mano estaba ahí, yo soy medio manco, nada, he hecho mano, no se arrepiente. Los testigos del Evangelio en la resurrección. 1 Corintios 15, 5 al 11. Se le apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. En la antigüedad los griegos creían que en la resurrección de los muertos, y la mayoría de los judíos, excepto la secta de los saduceos, creían que sí había resurrección. Y por esto Pablo presenta a los corintios testigos presenciales que aún se encontraban vivos. Ahí estaba Pedro. En Lucas 24:34, que decían, en verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y luego mencionan que se les apareció a los 12 cuando comentaban su última experiencia con Jesús, en Lucas 24:36 al 40. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Por qué usar paz? Hola, ¿cómo están? ¿No es cierto? Era un buen saludo también. Porque no tenían paz. Porque estaban viviendo angustiados. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Subirá el dólar? ¿Cómo será? ¿Y habrá papa? No estaban preocupados en lo que el Señor Jesús había hecho. Estaban preocupados en sus cosas. Y el Señor entra y se aparece y les dice, paz a ustedes.
Pero ellos, como de la CSR, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ni a Jesús le creían lo que lo veían. ¿No lo conocían? ¿Lo conocían? ¿No lo habían visto vivo? Sí. Y se aterrorizan, se asustan. No, creo que este es el que cambia dólares. No. ¿Por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Y entonces tiene que mostrarles evidencias. Igualito que a nosotros. ¿Dónde estás? ¿No? ¿El celular? ¿Dónde estás? En la iglesia. A ver, mándame foto. Y entonces estás buscando en el archivo una foto antigua. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. El apóstol habla de que los 12 recibieron, aunque en ese momento eran solo 11, ¿se acuerdan ustedes? Porque Judas ya se había ido por traidor. Pero en esa reunión aparece Jesús a los que quedaban. Y son 12, porque en lugar de Judas, el Señor Jesús llamó a Pablo. Y no hay nadie más. No son 12 y medio, que uno que lo hemos puesto de costa, nada. 12. Y punto. Y Pablo dice que Cristo, después de resucitar, se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales la mayoría de ellos vivía. Y luego a alguien conocido como testigo y predicador de Cristo, a quien era hermano de Jesús, o sea, Santiago. Y dice, después se le apareció a Jacobo. Y Pablo los reconoce como hermano de Jesús. En Gálatas 1:18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Este hombre también fue una columna principal entre los líderes de la iglesia. Finalmente, Pablo se presenta a sí mismo como testigo de su resurrección. Y al último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. La historia de Pablo se encuentra relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo vemos como un fariseo estricto que perseguía a la iglesia. Pero camino a Damasco se le apareció el Señor Jesucristo, convirtiéndolo en cristiano. En Hechos 9, 1-5 dice, Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él fue constituido como apóstol de los gentiles por el mismo Señor Jesucristo. En Hechos 9:15 al 16 relata, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. No dice que cuando esté convertido en cristiano, Pablo la va a pasar bomba. Va a ser feliz, va a estar contento de lo que está haciendo todos los días. Va a ir a su trabajo, va a volver y su mujer lo va a recibir con cena caliente. No, le va a recibir sin cena y ella caliente. Por haber acosado a la iglesia, Pablo siempre se consideró el más pequeño de los apóstoles, aunque su ministerio fue grande. Y siendo Saulo fariseo y hombre influyente, ¿qué era posible que pasara? Pues era improbable que éste abandonara su antigua religión y se convirtiera al cristianismo. Esta afirmación muestra que puede manifestarse el Señor a las personas de manera inesperada y sorpresiva.
Mi papá era un religioso, vivía su religión, militante como era él. Y para nosotros, con que vaya a la iglesia ya era suficiente. Ya estaba bien. Escuchó el Evangelio. Su vida cambió y terminó bautizándose. Yo pienso que tú deberías pedirle a Dios por tus seres queridos, por esos que están contigo, por los que están a tu lado, por los que de repente los consideras buenas personas, por aquellos que crees que el Señor los va a salvar, pero sin que crean el Evangelio. Por todos ellos tú deberías orar y también predicarles el Evangelio, pero que vean una vida digna, transformada, cambiada en la tuya. Porque si van a decir, pero ¿para qué? Si somos igual vos ni yo. Somos igual nomás. Dios puede entrar en una vida sin pedir permiso y puede llevarla por unos caminos que jamás habría imaginado. Tienes que predicar a tu familia. Y esto revela que el propósito de ese encuentro es para un cambio total, como lo hizo con Pablo. Él dice, era un perseguidor de los cristianos y pasé a ser un apóstol y un evangelista celoso de Cristo. Y el Señor se presentó a Pablo de forma inesperada. Y eso implica que puede irrumpir en tu vida también de un momento a otro, cuando Él quiera. Me cuesta pensar en que es Jesús quien está tocando la puerta. Estoy tocando la puerta y quiero que me abras. Y cuando le abras, entonces dice que va a cenar contigo. Esa no es una carta a los inconversos. Es un llamado a la iglesia. Estoy a la puerta, iglesia, y tú estás viviendo tu religiosidad. Y yo estoy parado esperándote que cambies, te arrepientas. Estoy deseando y anhelando tener comunión contigo, iglesia, pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque te has apoltronado en tu religión y estás viviendo cómodo ahí y no quieres que hayan cambios. Un apóstol el miércoles en la reunión que tuvimos dijo, es como cuando se lleva a la realidad la parábola del sembrador. Me siento así, tirando las semillas en tierra dura. Porque las personas reciben, pero como están cómodas en su religiosidad, que cumplen según su criterio, no pasa nada en sus vidas. Tal vez estás viviendo un momento difícil, tal vez situaciones de angustia, de problemas que te parecen insolubles. Pues si tú has verdaderamente recibido el Evangelio, Él puede aparecer en medio de todo eso y cambiarte la vida. Pablo no merecía ser llamado por el Señor, pero su amor y misericordia lo alcanzaron. Y él escribió en una carta a Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, doy gracias a Dios. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Aún todavía seguía viviendo en mis criterios antiguos. Aún seguía viviendo en la forma en la que me enseñaron en otra iglesia. Aún seguía viviendo la forma en la que yo he asimilado el Evangelio. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. No me dejó así como tierra dura. Él me cuidó, me trajo y me cambió. Y me volvió tierra blanda y abonada. Pero no es un caso exclusivo de Pablo. Todos sin excepción pueden recibir la misma gracia. Y es impresionante cómo aún en tus momentos más oscuros y más deprimentes,
el Señor está listo para manifestarse a ti. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo ellos. Así predicamos y así creyeron ustedes. Pablo era un hombre humilde y sabía que su ministerio había tenido mucho más alcance que el resto de los apóstoles. Tenía un nivel de comprensión del Evangelio y la doctrina pues mayor que la mayoría de los apóstoles, inclusive de los obreros de la iglesia primitiva. Pero no por eso se consideraba superior a todos. Sabía que era solo por la gracia del Señor y que ella estaba actuando en él. 1 Timoteo 1, 15 al 16, y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si tú captas el mensaje que dice Pablo es, ha tenido el Señor misericordia de mí porque yo era un pecador incorregible. Ese que seguía orando y seguía pecando, oraba y pecaba, había orado y pecaba de eso mismo que había orado. Y dice, si no, Él me cambió por su misericordia. ¿Para qué? Para que yo sea un ejemplo. Casi como iglesia pentecostal, digan ejemplo, casi les digo. Él se mostró como ejemplo. ¿Para qué? Para que lo vieran los que habían de creer en Él. Todos te ven a ti como un ejemplo. ¿Pero qué ejemplo están viendo? ¿Qué ejemplo ven? No cabe duda que esa es la actitud que debes imitar. Porque también tú que has creído, has sido exaltado por el Señor. Especialmente si eres usado para llevar el Evangelio a otra gente, no debes olvidar que eres lo que eres por la gracia de Dios. Sin embargo, dice Pablo, haya sido yo ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Todo lo que eres y todo lo que tienes se debe a la gracia de Dios. No es algo que hayas conseguido por tus propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios que debes valorar y agradecer. Yo me imagino, y ojalá que hubieran muchos invitados para la renovación de votos. ¿Saben por qué? Porque esos 15 matrimonios que están perseverando y que van a perseverar un jueves más y van a aguantar hasta el 28 de septiembre, van a ser un ejemplo para todos los invitados que haya. Y si no va a haber muchos invitados, vamos a transmitir por el YouTube para quemarlos. No, para que sea un ejemplo, para que digan, ¿te acuerdas? ¿Han renovado sus votos? Y sí hay cambio. Y sí el Evangelio los ha permeado como pareja. Y ahora sí los vemos verdaderamente como alguien a quien queremos imitar. Ahora sí nos gusta. Entonces tal vez este lugar va a quedar chico. Y tal vez haya que buscar uno más grande. Para todos los testigos que van a venir a atestiguar que esas vidas transformadas por el Señor son dignas de ser imitadas. Dios quiera que sea así. Esa frase, por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerda que sin la ayuda y el apoyo de Dios no vas a poder alcanzar ninguno de tus objetivos. No vas a poder superar los desafíos que se presentan en tu vida. La idea es que no basta con recibir el regalo de Dios, sino que debes ponerlo en práctica, utilizarlo para el bien y ayudar a los demás. Me encanta leer este pasaje de 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Quiero a veces reflejarme en ello. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además
de qué manera los exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Sabes? No hay nada más agradable para mí. No hay algo que me permita ir a disfrutar el sueño en mi casa, ese descanso reparador, que ver una vida transformada en la iglesia. Que vengan a consejería y me digan, pastor, he estado luchando, pero sí, quiero dar un paso adelante. Quiero que mi vida cambie. Quiero ver transformada mi condición actual. Realmente ese día tengo gozo para ir a descansar y decir, Dios, tú estás haciendo tu obra. Y gracias por el privilegio de ser el primero en saberlo. Y me encanta escuchar eso, de que ese esfuerzo que hago como un padre por cada uno de los miembros de la iglesia dé resultado. Pero no dé un resultado en el sentido, me he sacado la lotería, ahora pastor voy a traer una gran ofrenda. No me interesa. Ay, me interesa que me digan, el evangelio ha permeado mi vida, ahora me estoy arrepintiendo de lo que estaba haciendo. Quiero dejar esa vida, ayúdeme, pastor. Y vamos juntos, acompañados, a recibir la gracia de Dios nuevamente. Así la gracia de Dios no es en vano. ¿Por qué? Porque la estás utilizando para hacer el bien, para constituir una familia más sólida, más justa, más solidaria. Y aunque la gracia de Dios es fundamental para tu vida, pues también tienes que poner de tu parte, tienes que esforzarte por alcanzar tus metas. La gracia no es una excusa para la pereza o para falta de esfuerzo, sino es un incentivo para trabajar con más fuerza y dedicación. Aunque no eres nada, puedes hacer más allá de lo que te imaginas cuando la gracia de Dios obra en ti. Así es que agradecele al Señor cada día por todo lo que tienes, por todo lo que eres. Trabaja con esfuerzo y dedicación en todas tus actividades, recordando que la gracia de Dios siempre te acompaña, que siempre está obrando. ¿Para qué? Para que tú seas un buen testigo del Señor con tu vida. Ayuda a los demás, haz el bien en todo momento, utiliza la gracia de Dios como una inspiración, como una guía. Sé humilde y reconoce que sin la ayuda de Dios no eres nada. E igual que los corintios, necesitas confiar en la predicación que escuchas y creer en su verdad. Si es que lo que estás escuchando armoniza con las Escrituras, que no sean mensajes motivadores, que no sean mensajes que te animen, que te lleven al arrepentimiento. Necesitas tener una comprensión sólida de la verdad. Estar seguro de lo que crees y por qué lo crees. Ese conocimiento te cuida de ser engañado por las falsas doctrinas. Es que necesitas estar preparado para presentar la verdad de la palabra de Dios a los demás todo el tiempo. El Señor Jesús lo decía en Juan 12:26, si alguien me sirve, que me siga. Es decir, no es que hagas las cosas como a Él le parece, que haga lo que yo digo. Y donde yo estoy, que esté siempre conmigo, que mi compañía sea agradable para Él, porque Él allí también estará, dice, allí estará mi servidor. Y si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Es que lo que vas a hacer tú no va a ser simplemente un trabajo, un esfuerzo y un sacrificio, sino que va a ser motivo de que el Señor te honre, que Él se fije en ti. Suelo dar eso como saludo de cumpleaños. Que sepas que el Señor escucha tus oraciones, que está preocupado por tu vida, que le interesas. Pero si tú haces las cosas por tu lado, ¿cómo puedes pensar que eso sucede en tu vida?
Ojalá tu fe no dependa de la predicación de otro, sino de lo que tú comprendes de la palabra de Dios. Esto va a hacer que tu fe sea más sólida y tu confianza en el Señor y Señor Jesucristo sea más fuerte. La verdad del Evangelio anuncia que Cristo vino a esta tierra, murió al tercer día, resucitó, y que todo aquel que crea en eso será salvo. Y que Él clavó en la cruz los pecados tuyos y míos. Era yo enemigo de Dios. No podría salvarme. No podría cambiar. Y Él me da esa oportunidad. Si es que creo realmente en que eso es verdad. Así es que si tú predicas, que no sea por formalismo, por costumbre, por hábito, sino por amor a Dios y a los perdidos. Porque el reclamo de Dios a su iglesia es que han sido engañados por el enemigo para hacer todas las cosas sin amor. En Apocalipsis 2, versos 2 al 5 dice: yo conozco tus obras. No pasas desapercibido en mi vida, sé lo que estás haciendo, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sé que cuánto celo tienes por la palabra de Dios, que tienes perseverancia, que has sufrido por mi nombre, que no has desmayado, que has dado un testimonio de que eres cristiano, de que te has sacrificado en tu vida. Pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Es que si has dejado de orar, de estudiar, de meditar, de asistir al culto con el entusiasmo que lo hacías desde hace mucho tiempo, si has dejado de vivir la vida cristiana como la tenías cuando te convertiste. Yo recuerdo que nosotros no teníamos dificultad por pelearle a mi suegro de que no vamos a llegar a las 12, porque estábamos en la iglesia. Ya pues, pero pueden salirse antes. No, porque teníamos entusiasmo de estar allí, porque nuestras hijas estaban felices allá, y porque nosotros también disfrutábamos de la enseñanza de la palabra de Dios. Y podíamos llegar tarde al almuerzo con mi suegro, simple y llanamente porque amábamos a Dios. Yo sé que tu vida ha sido así también. Yo sé que tú también has sentido fervor, un gran entusiasmo por ir a la iglesia, por estar con los cristianos, por aprender más del Señor. Pero ahora es todo por mecánica. Es que has perdido tu primer amor. Has dejado de amar a Jesús como Él te ama y estás preso de la religiosidad. Si esta mañana estás aquí y no ves ya la hora de irte, porque tienes cosas más importantes que hacer, has perdido tu primer amor. Y corres el riesgo que el Señor quite tu candelabro de su lugar, te quite la misión que te ha dado. Por eso dice: recuerda de dónde te ha sacado Él. ¿Dónde estabas antes? ¿De dónde Él te ha tomado para que estés en este lugar? No aquí en la congregación, sino en el reino de Dios. Recuerda que muchas veces Él te ha bendecido sin merecerlo. Y arrepiéntete, deja de servir al mundo. Recuerda que al convertirte, Él no lo ha hecho por los méritos que tú tenías, ni por algo bueno que ha visto en ti. Eras enemigo de Él y te escogió para Él, para su familia. ¿Tú llevarías un enemigo a tu familia? ¿Tú llevarías a alguien con quien no quieres hablar ahorita, lo llevarías a almorzar hoy? No, no lo harías, pero Él sí lo hizo contigo.
Él te llevó, te sacó de donde estabas. Y cuando estabas pataleando por no ir, Él con amor te condujo hacia su reino. Estabas perdido en tus delitos y tus pecados y te arrancó del fango del mundo para traerte a su reino eterno. Nadie por sus propios méritos, ni por sus propios medios, ni por su esfuerzo busca a Dios, ni desea tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque su maldad se lo impide, porque su religión se lo permite. Nadie quiere tener una buena comunión con el Señor, porque es mejor vivir una religiosidad mediocre que vivir un compromiso con Dios. Por eso Jesús murió en la cruz, para cargar por tu culpa, con la mía. Y Él fue inmolado una vez por ti, en vez de ti, para que tú no sufras la condenación eterna. Tú merecías esa condenación y Él te salvó. Así que arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De dejar tu primer amor. Mira la cruz, regresa a la obra del Señor y regresa antes de que sea tarde. Tu iglesia te necesita, yo te necesito. Trabajaremos juntos, honremos a Dios con la predicación de la verdad y del Evangelio. Vamos a concluir. El verdadero Evangelio es uno solo y es el que se predica en esta iglesia. Te llama a perseverar en la fe, a retener las enseñanzas, a comunicar las buenas nuevas a otras personas que sufren porque no tienen esperanzas. Pero debes tener cuidado de estar seguro que tu conversión es perfecta y corresponde a la fe en Cristo. No sea que hayas creído en vano, que estés sinceramente engañado y que estés viviendo una religiosidad peligrosa. El Evangelio es uno solo. Habla de la muerte y resurrección de Jesús como un sacrificio expiatorio de tu pecado para lograr la vida eterna a los que creen en Él. Nadie puede negar que este mensaje sea cierto. ¿Por qué? Hay muchos testigos que dan fe de esta verdad. ¿Qué te queda a ti? Aplicar las enseñanzas de la Biblia a tu vida, si es que has creído, y llevar este mensaje a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, a tus enemigos y a todos los que tú tengas cerca tuyo. Que Dios realmente transforme tu vida, porque has entendido el Evangelio. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque tu misericordia nos hace recuerdo de que nos confiamos mucho y dejamos de vivir el verdadero Evangelio. Y vivimos una religiosidad peligrosa y vivimos, Señor, al cobijo y amparo de nuestros deseos y placeres y los hemos santificado porque creemos que estamos haciéndolo bien. Quita, Señor, de nosotros esta maldad y otórganos la posibilidad de volver a ti como nuestro primer amor. Que solamente seas tú el principal, que solamente tú llenes nuestras vidas y que nos des la posibilidad, Señor, de vivir bajo el amparo y cuidado tuyo. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, porque tú nos has reunido hoy día. Y te damos gracias por tu palabra expuesta en el nombre de Jesús. Amén.